El amor no solo te sana, también te expone. Hay experiencias humanas que despiertan lo más elevado del alma: la contemplación de la belleza, el dolor profundo, la soledad fecunda. Pero hay una, sobre todas, que no solo despierta, desentierra: el amor. No el amor idealizado de las canciones, ni el amor superficial de las redes, ni el amor domesticado de las rutinas cómodas. Hablamos del amor verdadero, ese que llega como una tormenta, que toca tus fibras más antiguas, que te hace sentir vivo de una forma que roza lo insoportable. Ese amor que, cuando entra, no solo acaricia tu luz, también enciende tu sombra. Carl Jung lo sabía bien. El amor no es solo una emoción elevada, es una fuerza arquetípica. Es un detonador del inconsciente. Es el encuentro entre dos psiques que, al tocarse, activan los mecanismos más primitivos, profundos y antiguos que habitan en cada uno. Y cuando eso ocurre, lo que emerge no es siempre la dulzura. A veces es el monstruo. Porque cuando abres tu corazón a otro ser humano, también estás abriendo las puertas de tus ruinas internas. Estás dejando salir al niño herido, al adulto inseguro, al saboteador que nunca duerme, a la parte tuya que no cree merecer lo que tanto anhela. Y es que el amor no te transforma porque sea perfecto, te transforma porque te desestructura. Tú puedes pasar años creyendo que has sanado, que ya no sientes celos, que ya no tienes miedo al abandono, que ya no repites los errores de tus padres. Puedes pensar que te conoces, que ya has superado tus heridas, que estás listo para amar. Pero basta con que alguien llegue y toque justo ese punto que creías cerrado para que todo se tambalee. Porque el amor, si es real, no solo acompaña, también confronta. Jung escribió que nadie puede encontrarse a sí mismo sin antes pasar por la sombra. Y no hay espejo más poderoso para mostrarte esa sombra que el rostro de la persona que amas. En ese espejo verás todo lo que proyectas, todo lo que niegas, todo lo que aún no has perdonado en ti. Y esto es lo que casi nadie te dice, que el amor te hará hermoso. Pero primero te va a romper, no porque sea cruel, sino porque es honesto. Porque cuando el alma se abre al vínculo profundo, también se abre la herida que ya estaba, la que el otro no creó, pero que ahora arde con su presencia. Por eso muchas personas huyen del amor verdadero, porque no solo exige ternura, también exige verdad. Y la verdad, cuando es profunda, destruye identidades falsas, derriba egos inflados, disuelve fantasías. Nos pone frente a la incomodidad de ver que amamos desde el miedo, que dependemos más de lo que creemos, que buscamos en el otro lo que nos negamos a darnos a nosotros mismos. El amor, visto desde la lente de Jung, no es solo una experiencia emocional, es una experiencia iniciática, es un proceso alquímico, un crisol donde el yo se desintegra para dar paso a algo más completo, más real, más íntegro. Pero para llegar a ese punto, hay que atravesar el fuego, y ese fuego arde dentro de ti. El otro, la persona que amas, no es el culpable, es el catalizador, es la chispa, es el espejo, y lo que ese espejo refleja no siempre es dulce. A veces muestra posesión, celos, sabotaje, dependencia, crítica, huida, infantilización. A veces muestra cómo amar, te vuelve cruel, cómo desear, te vuelve egoísta, cómo necesitar, te convierte en sombra. Pero no temas. Porque si tienes el valor de mirar, de sostener ese reflejo sin huir, entonces el amor se convierte en el camino más poderoso de autoconocimiento que existe. Porque nadie revela tanto tu alma como quien la toca con amor. Este video no es un canto al romanticismo, es un viaje hacia la verdad emocional, hacia ese lugar donde el amor deja de ser ideal y se vuelve espejo, donde deja de ser juego y se vuelve proceso, donde deja de ser refugio y se vuelve desafío. Aquí descubrirás las 7 formas en las que el amor, sin avisarte, puede sacar a la luz tu lado más oscuro. No para condenarte, sino para liberarte. Porque solo quien ha visto su sombra puede amar con conciencia. Y solo quien se ha sostenido en su oscuridad puede sostener la luz del otro.
Primero te enfrenta a tu necesidad de control. El amor como amenaza a tu estructura. ¿Crees que estás listo para amar? Has trabajado en ti. Has sanado lo suficiente. Has aprendido a mantener la calma, a cuidar tu espacio, a poner límites. Crees que has alcanzado cierto equilibrio. Pero entonces aparece alguien. Y no alguien cualquiera, sino alguien que toca algo en ti que nadie más había tocado. Alguien que atraviesa tus defensas con una mirada, que derrite tu independencia con una sola presencia, que hace que todo lo que creías tener bajo control comience a temblar. Ahí, en ese primer estremecimiento emocional, comienza a activarse una de las sombras más primitivas del ser humano: el miedo a perder el control. Porque el amor, el verdadero, desorganiza, desprograma, interrumpe el flujo habitual del yo. Donde antes todo estaba claro, aparece el caos. Donde antes dominabas tu rutina, tu mente, tu espacio emocional, ahora aparece el otro, impredecible, libre, autónomo, misterioso. Y tu inconsciente, que hasta entonces se sentía seguro, comienza a gritar. Carl Jung explicó que el inconsciente busca perpetuar lo conocido. Se apega a lo familiar, incluso si es doloroso. El amor, sin embargo, irrumpe como una energía caótica. Derrumba esquemas. Saca al yo de su zona de comodidad. Y esa sacudida activa los mecanismos de control. Empiezas a querer anticiparte, a vigilar, a leer entre líneas, a tener certezas que no existen. Y todo eso lo haces en nombre del amor, cuando en realidad lo haces por miedo. La necesidad de control no nace del poder, sino de la inseguridad. No de la fuerza, sino del temor a que, si no diriges el curso, si no entiendes cada movimiento, si no puedes prevenir, vas a ser herido otra vez. El amor toca esa parte en ti que no quiere repetir la historia. Y como no puedes evitar sentir, intentas controlar. Entonces te vuelves sutilmente invasivo. Preguntas más de lo necesario. ¿Quieres saber con quién está? ¿Qué siente? ¿Por qué cambió el tono? ¿Por qué no respondió? ¿Por qué se alejó medio milímetro de donde estaba? Y lo justificas. Lo maquillas con frases como: «Es que me importas», «Es que quiero estar cerca», «Es que me haces bien». Pero en el fondo, estás intentando proteger tu herida. Jung diría que es el ego quien entra en escena. Ese ego que teme diluirse, que no soporta la incertidumbre, que no entiende que el amor no es una posesión, sino un riesgo, que no puede aceptar que el otro no te pertenece, que no puedes leer su mente, que no puedes controlar lo que siente ni cuándo lo siente. Y ese miedo, ese impulso primitivo de control, es lo que termina por envenenar el vínculo. Porque lo que empezó como entrega pronto se transforma en vigilancia. Lo que fue conexión se vuelve estrategia. Lo que nació libre muere en una jaula invisible. Y lo más trágico es que ni siquiera te das cuenta. Porque lo haces con la mejor intención. Porque de verdad amas. Pero no es suficiente. Porque amar no basta si amas desde la herida. Porque el amor auténtico solo florece cuando renuncias a poseer, a asegurar, a dominar. El control es una ilusión. Siempre lo fue. El otro no está bajo tu poder. Ni siquiera tú estás bajo tu control total. La vida no lo está. El amor menos aún. Y cuanto más quieras cerrar el puño para retenerlo, más se escapará entre tus dedos. Entonces, ¿qué hacer? Primero, reconoce. Obsérvate cuando sientas ansiedad por no saber. Cuando quieras forzar una respuesta. Cuando necesites garantías que el amor no puede darte. No te castigues. No te juzgues. Solo obsérvate con compasión. Entiende que es tu miedo el que habla. Tu pasado. Tu necesidad de no volver a ser herido. Y luego respira, suelta. Practica el arte de permitir. Ama sin exigir. Siente sin controlar. Confía sin poseer. Eso es valentía emocional. Eso es amor consciente. Porque el amor verdadero no es certeza, es entrega. No es control, es presencia. No es seguridad, es fe. Carl Jung no te pediría que dejes de sentir miedo. Te pediría que lo mires sin actuar desde él.
Que no permitas que tu necesidad de controlar arruine el regalo más sagrado que tienes entre manos, la posibilidad de amar y ser amado, sin condiciones. 2. Despierta tus heridas de infancia. Cuando el amor no solo te toca, te reabre. El amor no solo llega con flores, ternura y deseo. A veces también llega con escalofríos, con silencios que duelen más de lo que deberían, con reacciones exageradas que tú mismo no entiendes, con una tristeza inexplicable, con rabia que no encuentras cómo justificar, con una ansiedad que te consume cuando el otro no responde. Y entonces te preguntas, ¿por qué me duele tanto algo tan pequeño? ¿Por qué reacciono así si nada grave ha pasado? ¿Por qué tengo miedo a perderlo si ni siquiera me ha dado motivos? ¿Por qué siento que si esta persona se va, yo desaparezco? La respuesta no está en el presente, está en el pasado. Carl Jung enseñó que dentro de cada uno de nosotros vive un niño. No es una metáfora, es un hecho psicológico, un fragmento emocional que se congeló en el tiempo en el momento exacto en que no fuimos amados como necesitábamos. Ese niño, esa niña, ese fragmento de tu alma no creció contigo. Sigue ahí, esperando, pidiendo, gritando desde la sombra. Y cuando el amor llega, no lo ve como es, lo ve como fue. No lo vive con el alma adulta, lo vive con la memoria emocional de quien una vez fue ignorado, traicionado, herido o abandonado. Tu inconsciente no distingue el pasado del presente, solo reconoce que esta emoción se parece a algo que ya vivió. Y eso basta para activarlo todo. De pronto, ese "te hablo más tarde" se siente como abandono. Ese "estás exagerando" se siente como invalidación. Ese "necesito espacio" se siente como un castigo. Ese "no sé qué quiero" se siente como traición. Y tú lo sientes en el cuerpo, como si algo se rasgara por dentro, como si esa persona estuviera reviviendo tu infancia con cada gesto. Y es que lo está haciendo. No porque tenga la intención, sino porque tu inconsciente ha proyectado en ella una figura primaria. Quizá le estás hablando a tu madre emocionalmente ausente, a ese padre que te hizo sentir insuficiente, a esa familia que solo te aprobaba cuando cumplías expectativas, a esos adultos que no supieron cuidarte, ni entenderte, ni verte, pero lo estás haciendo sin saberlo, sin darte cuenta. Y lo más doloroso, esperas que tu pareja repare lo que aquellos nunca pudieron darte. Esperas que te abrace cuando no entiendas lo que sientes, que te ame incluso cuando te vuelves insoportable, que te elija incluso cuando tú mismo no te soportas, que te contenga sin que se lo pidas, que te comprenda sin explicaciones, que te sostenga como nadie antes lo hizo. Y todo eso puede parecer amor, pero en realidad es hambre. El hambre afectiva de una infancia no resuelta que ahora busca en el otro un salvador, una madre emocional, un padre protector, un adulto estable que sepa qué hacer contigo cuando tú no sabes ni cómo sostenerte. Y así el amor deja de ser encuentro y se convierte en repetición. Porque tu inconsciente, según Jung, no busca la felicidad, busca coherencia. Prefiere repetir una herida conocida que arriesgarse a la plenitud que no entiende. Prefiere atraer a alguien que lo haga sentir como se sintió toda la vida, inseguro, no elegido, insuficiente, antes que sanar y entrar a un territorio emocional nuevo. Por eso, sin darte cuenta, te enamoras del que no puede amarte, del que se va, del que hiere, del que no está emocionalmente disponible. No porque seas masoquista, sino porque en lo más profundo de ti esperas que esta vez alguien haga diferente lo que nadie supo hacer antes. Es un intento inconsciente de reescribir tu historia emocional. Pero no puedes reescribir tu historia si repites el mismo papel. No puedes sanar tu herida si proyectas en el otro la responsabilidad de cerrarla. No puedes amar desde la libertad si sigues siendo prisionero del niño que fuiste. Y aquí es donde entra la parte más dolorosa y más liberadora. Ningún amor romántico podrá darte lo que no te diste tú mismo. Nadie puede reparar lo que tú sigues escondiendo. Nadie puede abrazar a tu niño interior si tú no lo reconoces, si tú no lo sostienes primero.
Entonces, ¿qué hacer? Empieza por observar, con brutal honestidad. Cada vez que tu reacción es desproporcionada, cada vez que tu ansiedad emocional se desborda, cada vez que lloras por algo mínimo, cada vez que tu pareja parece tener la culpa de todo, detente. Hazte preguntas. ¿Quién está reaccionando ahora? ¿Mi yo adulto o mi niño herido? ¿Estoy sintiendo lo que siento o lo que no me permití sentir hace años? ¿Estoy pidiéndole al otro que me ame o que me repare? ¿Qué parte de mi historia estoy reviviendo en este vínculo? Y si encuentras la respuesta, no huyas, no tapes, no proyectes, no culpes. Abraza. Abraza esa parte de ti que aún duele. Dale el espacio que nunca tuvo. Dile lo que nadie le dijo. Y cuando vuelva a activarse, no la reprimas. Escúchala, porque solo así dejarás de convertir el amor en campo de batalla. Solo así dejarás de exigir amor a quienes no saben dártelo. Solo así dejarás de perseguir lo que siempre huye de ti. Y entonces, quizás por primera vez, puedas amar desde un lugar nuevo. Desde la adultez emocional, desde la autonomía afectiva, desde la compasión por ti mismo. Ese amor ya no será una repetición, será una elección, será un renacimiento. Tercero, saca tu lado más posesivo. Cuando el miedo a perder se disfraza de amor, dices que amas, dices que lo haces de forma pura, entregada, consciente. Pero en el fondo hay una voz que no calla, una ansiedad silenciosa que se activa cuando el otro no está, cuando no responde, cuando parece distante, cuando mira a otra persona, cuando quiere tiempo para sí. Y entonces, sin saber cómo ni cuándo, algo dentro de ti se transforma. Ya no estás amando con libertad, estás aferrándote con miedo. Ya no estás compartiendo, estás controlando. Ya no estás confiando, estás vigilando. Ya no estás disfrutando el amor, estás intentando poseerlo, atarlo, asegurar que no se escape. Carl Jung lo advirtió con claridad. El ego teme perder aquello que ama porque cree que su valor depende de retenerlo. Y cuando ama desde ese lugar deja de ser un puente, para convertirse en una prisión. Y aquí aparece la sombra que no te gusta ver, tu lado posesivo. Ese que se disfraza de cuidado, pero es control. Ese que se disfraza de amor, pero es inseguridad. Ese que quiere saberlo todo, estar en todo, vigilarlo todo. Ese que empieza a construir una jaula con barrotes de preocupación y romanticismo, pero que en el fondo está aterrado de ser abandonado. Porque eso es lo que activa el amor, el recuerdo de todo lo que alguna vez perdiste, el miedo de que esta vez ocurra de nuevo, la sospecha inconsciente de que no eres suficiente para que se quede si lo dejas libre. Entonces haces lo que te enseñó tu miedo, aprietas, te conviertes en sombra sin darte cuenta. Haces preguntas que no tienen respuesta. Dudas incluso cuando te dan certezas. Empiezas a reducir la libertad del otro, no porque seas malintencionado, sino porque tu miedo ha tomado el mando. Y es que la posesividad no es otra cosa que la reacción del alma cuando no ha construido su propio centro. Cuando necesitas que el otro sea tu hogar, tu aire, tu espejo, tu sostén, entonces no puedes tolerar su autonomía. Porque si se aleja, tú te desmoronas. Si se distancia, tú dejas de existir. Jung hablaba del inconsciente colectivo como esa dimensión profunda donde todos compartimos símbolos y arquetipos. Y en ese inconsciente hay una figura temida por todos: el abandono. No solo el físico, el simbólico. Ese momento en el que alguien a quien entregaste tu alma decide irse. Y cuando amas desde el miedo al abandono, no amas al otro. Amas la idea de que el otro te proteja de tu propio vacío. Entonces, por más que digas «te amo», lo que realmente estás diciendo es «quédate, porque sin ti no sé quién soy». No te vayas, porque si te vas, me enfrento con mi propia soledad. No mires a nadie más, porque si lo haces, me doy cuenta de que no soy especial. Hazme sentir que tengo control, porque si no lo tengo, todo se me derrumba. Y eso no es amor, es dependencia emocional con estética romántica. Y el otro lo siente. Quizá no lo dice,
Quizá no lo comprende, pero lo siente en el cuerpo, en la incomodidad de tus preguntas, en la presión de tus exigencias disfrazadas de afecto, en el peso de tu angustia constante. Y poco a poco, lo que fue vínculo se vuelve carga, porque la posesividad agota, el control cansa, la necesidad asfixia, y tú terminas confirmando tu peor miedo, que el otro se aleje, pero no porque no te amaba, sino porque no pudo respirar. Entonces, ¿qué hacer? Tienes que ver la verdad sin disfraz. Tienes que aceptar que el amor no se trata de asegurar, sino de confiar, y que quien ama desde el alma no retiene, permite, no vigila, acompaña, no exige, comparte. Pero eso solo lo logra alguien que ha construido dentro de sí un espacio sólido, íntimo y seguro. Una presencia que no desaparece cuando el otro se aleja. Un amor propio que no colapsa cuando no es validado. Una madurez emocional que entiende que el otro no es suyo, ni debe serlo. Porque nadie te pertenece. Y tú no le perteneces a nadie. El amor verdadero solo puede existir donde hay libertad, donde puedes decir, te elijo y puedo perderte. Donde puedes mirar al otro y decir, no eres mío, y aún así te amo. Donde puedes sostenerte incluso en la incertidumbre, sin convertirla en prisión. Eso es amar sin sombra. Y sí, da miedo, pero ese miedo es el precio de la libertad emocional. Y solo quien se ha enfrentado a ese miedo, solo quien lo ha sostenido sin actuar desde él, puede experimentar el amor sin convertirlo en cautiverio. Porque al final nadie puede amar de verdad a quien intenta poseerlo. Cuarto, proyectas tu sombra en la persona que amas. Cuando el otro se convierte en el espejo de lo que no soportas ver en ti. El amor tiene el poder de iluminar. Pero toda luz verdadera, si es lo suficientemente intensa, también proyecta sombra. Y no cualquier sombra, la tuya. Carl Jung fue claro, la sombra es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos. Todo lo que fuimos forzados a esconder, reprimir, negar, enterrar. No porque fuera malo, sino porque no fue aceptado. Porque fue juzgado. Porque fue doloroso mostrarlo. Porque aprender a disimularlo fue una forma de sobrevivir. Y con el tiempo dejamos de verlo. Dejamos de saber que existía. Nos convencimos de que ya no estaba. Pero el inconsciente no olvida. No desaparece. No perdona. Simplemente espera. El momento adecuado para emerger. Y pocas cosas activan esa emergencia como el amor. Porque cuando te enamoras, no solo abres el corazón al otro, también abres la puerta a todo lo que había sellado. El amor, en su forma más cruda y real, no solo toca tu deseo, toca tus miedos. No solo despierta tu ternura, despierta tus proyecciones. De pronto, el otro se convierte en un campo de batalla. Pero no porque haya cambiado, no porque sea cruel, no porque sea problemático, sino porque ha comenzado a reflejarte lo que no quieres ver de ti mismo. Y aquí es donde comienza la distorsión. Aquello que juzgas en el otro muchas veces es lo que no soportas reconocer en ti. Esa fragilidad que desprecias es la tuya. Esa necesidad excesiva que te incomoda es tu propia carencia proyectada. Esa frialdad que condenas es tu propia desconexión emocional. Esa toxicidad que denuncias es tu sombra pidiendo ser reconocida. Y lo haces sin saberlo. Porque la proyección es automática, instintiva, inconsciente. No necesitas planearla. Simplemente ocurre. Y tú juras estar viendo al otro con claridad, con objetividad, con realismo, cuando en realidad estás viendo tu sombra disfrazada de su comportamiento. Jung lo explicaba así. Todo lo que molesta, irrita o genera una reacción emocional intensa en otra persona nos está diciendo algo de nosotros mismos. No es que el otro no tenga fallas, las tiene, todos las tenemos. Pero cuando algo en ti se activa con demasiada fuerza, es porque ha tocado una herida. Y esa herida es tuya. Pero culpar al otro es más fácil, es más cómodo, te libera de responsabilidad, te convierte en víctima, y lo haces con frases como: tú me haces sentir inseguro, tú eres demasiado emocional, tú no sabes amar, tú no me validas.
Tú siempre me decepcionas. Y en cada una de esas frases, lo que estás haciendo es entregar tu sombra al otro, hacerlo responsable de un dolor que tú llevas dentro, un dolor que nació mucho antes de conocerlo, un dolor que ni siquiera entendiste del todo, pero que ahora, proyectado, se convierte en guerra. Y aquí está la tragedia. Empiezas a combatir al otro, cuando lo que en realidad necesitas es abrazarte a ti. Empiezas a corregir al otro, cuando lo que necesitas es mirar tu historia. Empiezas a intentar cambiar al otro, porque no soportas reconocer que eso que ves es también parte de ti. Entonces, el amor deja de ser camino y se vuelve campo minado, y tu pareja deja de ser compañero, para convertirse en contenedor de todo lo que no quieres sostener. Y ahí, el vínculo se pudre, porque no hay amor posible donde hay guerra de sombras no reconocidas. Entonces, ¿qué hacer? Primero, darte cuenta. Cada vez que algo del otro te genere una reacción visceral, emocional, excesiva, detente. Pregúntate con brutal honestidad, ¿qué parte de mí estoy viendo en él o en ella? ¿Qué me cuesta tanto aceptar que prefiero condenarlo afuera? ¿Por qué me irrita tanto algo que en otras personas no me afecta? ¿Es esto realmente su problema? ¿O es un reflejo de mi herida no integrada? Y si puedes sostener la respuesta sin huir, habrás dado un paso enorme hacia el amor consciente. Porque lo contrario de la proyección no es la crítica, es la integración. Ver tu sombra sin negarla. Aceptar que no eres solo tu luz. Reconocer que tu enojo, tu manipulación, tu frialdad, tu control, tu herida, también existen en ti. Y que no puedes amar de verdad a otro, mientras no hayas aprendido a amar eso que escondes de ti mismo. Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y no hay oscuridad más activa que la que lanzamos sobre quienes más amamos. El amor, entonces, no es un refugio para evitar tu sombra. Es el escenario más sagrado para reconocerla, integrarla y finalmente liberarla. Porque cuando dejas de proyectar, empiezas a ver al otro como realmente es. Y entonces, por fin, puedes amar sin guerra, sin filtro, sin distorsión, desde el alma y no desde la herida. Quinto, te convierte en dependiente emocional. Cuando el amor no es un compartir, sino un aferrarse para no caer. Hay una imagen romántica que todos hemos perseguido. La idea de encontrar a tu otra mitad, esa persona que complete lo que te falta, que llegue como salvación, que te devuelva el sentido, que te rescate del vacío. Pero lo que pocos se atreven a decir, lo que Jung entendía con una claridad brutal, es que buscar a otro para llenar lo que tú no has construido no es amor, es hambre. Y cuando amas desde el hambre, no estás eligiendo al otro, estás necesitando. La dependencia emocional es uno de los rostros más comunes y más oscuros del amor inconsciente. Y no surge al principio, cuando todo es deseo, entusiasmo y admiración. Number llega después, cuando sientes que te has vinculado tanto, que sin esa persona ya no sabes quién eres. Y entonces el amor deja de ser espacio, para convertirse en oxígeno. Ya no es compañía, es estructura. Ya no es elección, es necesidad. Ya no es un alma junto a otra. Es un muro que evita que tu vacío te trague. Jung decía que el proceso de individuación, el viaje hacia volverse uno mismo, requiere primero habitarse, construirse, integrarse, conocerse como un ser completo. Pero cuando saltas hacia el amor sin haber hecho ese trabajo interior, lo que ofreces no es tu esencia, es tu carencia disfrazada de entrega. Y la dependencia no se ve al principio, se disfraza bien. Se disfraza de no puedo estar sin ti, de tú eres todo lo que tengo, de sin ti me muero, de te necesito para ser feliz, de eres mi mundo. Y aunque todo eso parezca romántico, profundamente emocional, intensamente humano, en realidad es un grito desesperado de un yo que nunca aprendió a sostenerse solo. Porque en el fondo, lo que ocurre es esto: cuando no te perteneces a ti mismo, necesitas pertenecerle a alguien. Y en esa necesidad,
Pierdes toda tu autonomía. Te vuelves frágil. Te vuelves reactivo. Te vuelves prisionero de sus estados, de sus palabras, de sus decisiones. Y vives con miedo constante de que se aleje, porque si lo hace, colapsas. Ya no amas al otro por lo que es. Lo amas porque lo necesitas para no enfrentarte a tu propio abismo. Y aquí es donde el amor, en lugar de elevarte, te reduce. Te transforma en una versión minimizada de ti. Te acomodas para no incomodar. Te adaptas para no ser dejado. Te traicionas para no quedar solo. Y cada vez que haces eso, un fragmento de tu alma se apaga. Porque amar, cuando aún estás emocionalmente roto, es una forma de seguir escapando de ti. Pero nadie puede salvarte de ti mismo, ni siquiera el amor. Entonces, ¿cómo empieza este círculo? Inicia cuando no sabes estar solo, cuando confundes amor con atención, cuando piensas que sentirte mal por la ausencia del otro es una prueba de que estás enamorado, cuando en realidad es una señal de que te has perdido. La dependencia emocional no es amar mucho, es amarte poco. No es intensidad, es vacío. No es entrega, es disolución. Y cuando tú no existes sin el otro deja de ser persona y se convierte en función, en muleta, en medicina, en excusa. Y ahí, el amor ya no tiene espacio para respirar. Porque el amor verdadero solo puede existir entre dos enteros, dos individuos que eligen estar juntos no porque se necesiten como salvación, sino porque se reconocen, se inspiran, se acompañan, desde la abundancia. Entonces, ¿cómo romper esta trampa? El primer paso es dejar de mentirte, dejar de decir que es romántico lo que en realidad es un grito de ayuda, dejar de justificar tu obsesión como si fuera pasión, dejar de confundir ansiedad con amor. Pregúntate con honestidad, ¿qué siento cuando el otro no está? ¿Paz o desesperación? ¿Me amo más cuando estoy con él o ella? ¿O simplemente me olvido de mí? ¿Estoy compartiendo mi vida o huyendo de mi soledad? ¿Me pertenezco o me entrego como único sentido? Y si la respuesta duele, quédate, no corras, porque justo ahí comienza tu liberación. Porque solo quien ha aprendido a amarse, a sostenerse, a acompañarse, puede amar sin arrastrar al otro a su tormenta. El amor no es una medicina, no es una terapia. No es una cura para tu vacío. El amor es un encuentro, y si no te has encontrado a ti primero, todo lo que hagas será dependencia disfrazada. Jung no quería que dejáramos de amar. Quería que amáramos con alma consciente, con identidad firme, con autonomía afectiva, con la certeza de que puedes amar a otro, sin perderte en el intento, porque solo quien se ha elegido a sí mismo puede amar sin exigir que lo elijan para poder existir. 6. Revives tu parte destructiva. Cuando el amor verdadero activa tu miedo más profundo, ser feliz. Nadie lo admite fácilmente. Pero todos, en algún nivel, hemos sentido esto. Que cuando todo va bien, cuando por fin hay alguien que nos ama de verdad, que nos cuida, que nos elige, que se queda, algo dentro de nosotros se inquieta, se mueve. Se revuelve. No es paz, es vértigo, es sospecha, es una alarma irracional, como si algo desde el fondo estuviera diciendo, esto no puede ser real, esto no va a durar, esto es demasiado bueno para ti. Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a empujar, a sabotear, a buscar problemas donde no los hay, a cuestionar intenciones, a provocarlo, a alejarte, a romper. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces justo cuando todo parece estar bien? Porque has tocado una zona de tu inconsciente que no todos conocen, tu parte autodestructiva. Y sí, la tienes. Todos la tenemos. Carl Jung la entendía como una fuerza arquetípica, el saboteador interior. Una figura oscura que no aparece cuando sufres, ni cuando estás solo, ni cuando las cosas van mal. Aparece, paradójicamente, cuando estás a punto de vivir algo que tu ego cree que no mereces. Y entonces reacciona. No por maldad, no porque seas cruel, sino porque en lo más profundo de ti una parte aún no se ha perdonado. Una parte cree que el amor no es para ti.
que lo bueno siempre termina, que la felicidad real no existe, que si te muestran amor, te están manipulando, que si alguien se queda, en realidad es por lástima, que si eres vulnerable, te van a destruir. Y como esas creencias no son racionales, no las ves, pero actúas desde ellas. Saboteas el vínculo para confirmar tu narrativa interna, que nadie se queda, que el amor es sufrimiento, que no eres suficiente. Entonces te vuelves frío, o distante, o exigente, o hiriente, o pasivo-agresivo, o hipersensible, o excesivamente demandante. No porque quieras dañar al otro, sino porque te estás anticipando al dolor que crees inevitable. Estás rompiendo antes de que te rompan. Estás destruyendo antes de que alguien te recuerde lo que no supiste sostener en el pasado. Jung decía que la sombra no solo contiene lo que hemos reprimido, sino también lo que tememos integrar. Y eso incluye la plenitud, la dicha, la estabilidad emocional, el amor que te acepta incluso en tu peor momento. Porque eso también puede asustarte. Porque si alguien te ama justo cuando estás roto, ya no puedes seguir usando tu herida como excusa. Porque si alguien te elige tal como eres, ya no puedes seguir huyendo de ti. Porque si por fin tienes lo que decías que buscabas, ahora tienes que sostenerlo. Y sostener el amor es más difícil que soñarlo. Sostener la paz es más incómodo que vivir en caos. Sostener la estabilidad te enfrenta al gran miedo inconsciente, la pérdida. Jung habría dicho que lo que te destruye no es el amor, es tu resistencia a él, tu incapacidad de recibirlo, tu necesidad inconsciente de regresar al dolor porque el dolor es lo que conoces. Y es que cuando has vivido demasiado tiempo en la herida, el amor ya no se siente como medicina, se siente como amenaza. Entonces, ¿cómo se rompe este patrón? Primero reconociendo tu saboteador, mirándolo a los ojos, preguntándote sin miedo. ¿Qué me provoca más miedo? ¿Que me dejen o que se queden? ¿Qué me cuesta más sostener? ¿El sufrimiento o el amor real? ¿Por qué dudo cuando todo va bien? ¿Estoy reaccionando desde el presente o desde el trauma que aún no sané? Segundo, dejando de idealizar el dolor como si fuera tu casa. El hecho de que hayas vivido en el caos no significa que sea tu destino. El amor verdadero no exige perfección, pero sí exige conciencia, porque si no haces consciente tu parte destructiva, ella tomará el control y arruinarás lo que más anhelabas, para no tener que sostenerlo. Tercero, aprendiendo a recibir. Recibir sin sospecha. Recibir sin culpa. Recibir sin necesidad de devolver algo inmediato. Recibir simplemente porque sí, porque lo mereces, porque tu historia puede cambiar. Ese acto, simple y revolucionario, es el principio de una vida distinta. Porque el verdadero amor no te rompe. Eres tú quien, a veces, no sabe cómo no romperlo. Pero si aprendes a verte, a escuchar esa parte interna que intenta boicotearte, a darle voz sin permitirle el timón, a sostener tu miedo sin obedecerlo, entonces por primera vez podrás amar sin sabotearte. Y eso, en este mundo, es un acto de coraje. 7. Te confronta con tu miedo a ser tú mismo. Cuando el amor verdadero exige que dejes de actuar. Hay una verdad que casi nadie se atreve a mirar de frente. La mayoría de las personas no sabe quién es cuando ama. No porque el amor no sea real, sino porque no lo viven desde la autenticidad, sino desde la actuación. Desde una versión cuidadosamente diseñada para gustar, para encajar, para ser elegida. Desde el ego. Carl Jung lo llamaba la persona, la máscara social que usamos para funcionar, para sobrevivir, para agradar. Y aunque esa máscara nos ayuda a movernos por el mundo, también nos aleja de nuestro verdadero yo. Nos hace olvidar lo que realmente somos cuando nadie nos observa. Y aquí ocurre algo devastador. Cuando llega el amor, queremos ser amados, pero no estamos dispuestos a ser vistos. Entonces fingimos. Fingimos estabilidad. Fingimos comprensión. Fingimos seguridad emocional. Fingimos ser fáciles de amar. Y cuanto más profundo se vuelve el vínculo, más miedo sentimos de mostrar lo que realmente somos.
nuestra fragilidad, nuestras inseguridades, nuestras contradicciones, nuestras heridas que aún no se cierran. Porque si el otro ve eso, creemos que va a huir, que dejará de amarnos, que nos va a rechazar, que no soportará nuestra verdad. Y preferimos ocultar, nos convertimos en un personaje. El personaje del que no se enoja tanto, del que no necesita tanto, del que no le afectan las cosas, del que está bien con todo. Pero detrás de esa máscara hay una verdad que suplica ser vista. Y el alma, cuando no puede mostrarse, comienza a quebrarse. Porque el amor no pide perfección. Lo que realmente exige el amor profundo es autenticidad. Y eso es lo que más miedo da. Porque ser auténtico implica arriesgarlo todo. Implica decir, esto soy, con mi luz y con mi sombra. ¿Te quedas? Implica no controlar la reacción del otro. Implica aceptar que te pueden amar o te pueden rechazar. Pero si no lo haces, si no te atreves a ser tú mismo, estarás viviendo una relación basada en el miedo, no en la verdad. Y eso no es amor, es teatro. Una obra donde tú interpretas el papel del ideal. Y el otro ama un reflejo, no un ser humano. Jung decía que el privilegio de toda una vida es convertirse en quien uno es. Y el amor auténtico es uno de los pocos espacios donde esa transformación es posible. Pero para eso tienes que atravesar la incomodidad. Tienes que permitirte decir lo que sientes aunque te tiemble la voz. Tienes que mostrar tu tristeza, tu duda, tu caos, sin adornos. Tienes que dejar de pedir perdón por tu existencia emocional. Solo entonces puede empezar el amor real, el que no se basa en la ilusión, el que no se desmorona cuando te equivocas, el que no se rompe cuando dejas de agradar, el que no se va cuando dejas de sonreír. Ese amor que permanece no por lo que finges, sino por quien eres. Entero, humano, contradictorio, complejo, real. Pero nadie puede darte eso, si tú no te lo das primero. Así que pregúntate, ¿estoy siendo quien soy o quien creo que debo ser para no perderlo? ¿Me muestro o me oculto detrás de lo que sé que el otro aprueba? ¿Me ama a mí o ama la idea que proyecté? ¿Estoy construyendo una relación o actuando una historia para no quedarme solo? Y si la respuesta es dolorosa, entonces estás listo para lo más difícil y lo más hermoso, desnudar tu alma. No para suplicar amor, sino para honrarte, para liberarte del peso de fingir, para dejar que el amor te vea y aún así te elija. Porque si no puedes ser tú mismo con quien amas, entonces estás solo incluso cuando estás acompañado. Y ese es el peor de los abandonos, el que haces de ti mismo. Entonces atrévete a ser tú, con todo lo que eso implica. Atrévete a amar sin disfraz. Atrévete a soltar el miedo al juicio. Atrévete a ser rechazado, para por fin ser amado de verdad. Porque solo cuando el amor sobrevive a tu verdad, se convierte en algo real. El amor no te destruye, el amor te revela. A lo largo de este viaje por las trampas emocionales que el amor activa en tu interior, no has visto enemigos, has visto espejos, y cada uno de esos espejos, la posesividad, la proyección, la dependencia, el sabotaje, la necesidad de actuar, no son defectos aleatorios, son señales. Señales de todo lo que aún no has abrazado dentro de ti. El amor es una fuerza salvaje, antigua, simbólica. No está aquí para complacerte. No vino a hacerte sentir cómodo. El amor, el verdadero, el profundo, el que toca el alma, es un catalizador de conciencia. Una alquimia emocional que arranca tus máscaras, una por una, hasta que quedas desnudo, frente a ti mismo. Por eso, cuando amas de verdad, no solo te conectas con el otro, te enfrentas contigo, con tu herida, con tu niño no amado, con tu necesidad disfrazada de deseo, con tu sombra que habías escondido, con tu saboteador interno que arruina lo que más deseas, con tu miedo a ser visto tal como eres. Y es ahí, en ese momento crudo, incómodo, desgarrador, donde puedes elegir. Puedes huir, puedes repetir patrones,
Puedes convertir el amor en dolor, otra vez. O puedes hacer lo que Jung nos enseñó. Volver la mirada hacia adentro, ver la sombra, integrarla y dejar de proyectarla. Porque nadie puede amarte completamente si tú no has hecho las paces con todo lo que eres. Porque nadie puede darte el amor que mereces si tú te sigues dando solo migajas internas. Porque no puedes sostener un amor real si no has construido dentro de ti una identidad real. El amor, en este sentido, no es un refugio, es una prueba, una puerta, un rito de paso, un fuego que purifica, un espejo que incomoda, una posibilidad de nacer de nuevo, esta vez sin mentirte. Así que la próxima vez que ames y sientas que estás perdiendo el control, respira. No es el otro, es tu inconsciente despertando. Tu sombra queriendo ser vista, tu alma empujándote, por fin a evolucionar. Y si tienes el coraje de sostener ese proceso, aunque duela, aunque incomode, aunque te confronte con todo lo que habías reprimido, entonces el amor no solo te conectará con otro ser humano, te conectará contigo mismo, y ese encuentro, ese sí es sagrado. Si este video removió algo dentro de ti, si en alguna parte te sentiste visto, incómodamente reflejado, quizás incluso desnudado emocionalmente, entonces no estás solo. Estás atravesando lo que Jung llamaría el primer paso hacia la individuación, mirarte con honestidad brutal. Y si estás listo para seguir este camino de autoconocimiento, de integración, de sombra y luz, te invito a que te suscribas. Este canal no está hecho para entretener tu ego. Está hecho para despertar tu alma. Y si quieres seguir explorando juntos las capas más profundas del ser, el amor, la conciencia y el inconsciente, haz clic en suscribirse y acompáñame en este viaje. Porque en un mundo que te invita a mentirte cada día, elegir despertar es un acto de valentía. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces no huyas de tu sombra. Escúchala.